Apocalipsis capítulo 2 y en el versículo 8. Apocalipsis 2, 8. Es la carta a la iglesia de Esmirna. Y es interesante, Esmirna es una ciudad que aún existe hoy. Y de las 7 iglesias mencionadas en este libro de Apocalipsis, en estas 7 cartas, Esmirna es la única que todavía tiene una iglesia cristiana. Increíble, ¿no? Qué triste que todas las otras iglesias, tal como Cristo los había advertido, todos perdieron su testimonio. Su lámpara fue quitado. La iglesia de Esmirna, hoy en día la ciudad moderna de Esmirna se llama Izmir. Se encuentra en lo que hoy en día es la nación de Turquía. Tengo una foto aquí de la ciudad de Izmir para que puedan verlo. Obviamente no pareció así en los días de Juan el apóstol, pero sigue siendo una ciudad, la ciudad de Izmir, y por lo menos hay 2 iglesias cristianas todavía en la ciudad de Izmir, Turquía, lo que es la ciudad anciana de Esmirna, que recibieron esta carta del apóstol Juan, bueno, realmente del Señor Jesucristo por medio de Juan. Vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 11, capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. No sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Quiero comenzar con la historia de un hermano de Esmirna, de un cristiano que fue miembro de esa iglesia en Esmirna. Su nombre es Policarpo. No se encuentra en la Biblia, pero según la historia de la iglesia, Policarpo fue un discípulo de Juan el apóstol. Como un joven probablemente fue discipulado o enseñado por el apóstol Juan. Y cuando la iglesia de Esmirna recibieron esta carta, que se encuentra aquí en el libro de Apocalipsis, probablemente Policarpo era un joven. No sabemos cuántos años tenía, pero probablemente era uno de los jóvenes en esa iglesia en el tiempo que recibieron esta carta del Señor Jesucristo, hablando del sufrimiento que ellos iban a tener que enfrentar y de la persecución que vendría sobre su iglesia. 50 años después aproximadamente de ese tiempo, Policarpo ya es un anciano. Es un anciano también en el sentido de líder o pastor en la iglesia de Esmirna, probablemente pastoreando varias iglesias locales dentro de la ciudad de Esmirna. Las iglesias no se juntaban todos en un edificio grande, probablemente estaban en casas, diferentes grupos de creyentes en diferentes casas en la ciudad. Quizás algunos tenían edificios, no sabemos, pero lo más probable es que eran muchas iglesias locales en diferentes casas en esta ciudad grande de Esmirna. Y Policarpo era un pastor que probablemente ministraba en esas diferentes iglesias, discipulando y ministrando, gobernando las iglesias bajo el Señor Jesucristo, como un siervo del Señor Jesucristo. Policarpo ya no sabemos cuántos años, quizás ya más que 90 años, quizás ya tiene cerca de 100 años, en el tiempo que los romanos, la ciudad de Esmirna fue controlada por el imperio romano, y en la ciudad de Esmirna eran muy devotos a la religión de los romanos, que fue la adoración del emperador, la adoración de César, el emperador romano. Así que en esa ciudad, cada año, todos los ciudadanos tenían que ir y ofrecer incienso a los diferentes dioses de la ciudad, incluyendo a César.
el emperador romano. Como los cristianos, los creyentes en Jesucristo, reconocen que el único que debemos adorar es Dios mismo, el Señor Jesucristo. Ellos rehusaban hacer eso y como resultado estamos sufriendo mucha persecución en esa ciudad, porque era una ciudad muy leal al emperador, aún más que otras ciudades en lo que hoy en día es Turquía, esa parte del emperador, del imperio romano, en Asia Menor, lo que se llamaba en aquel entonces. Entonces Policarpo, un anciano, un pastor en esa ciudad, ya muy grande de edad, los soldados llegan a arrestarlo y tratan de convencerlo que él reniegue a Cristo. Y él responde así, dice que Policarpo contestó: 86 años le he servido a Cristo y jamás me ha hecho algún mal. ¿Cómo puedo yo blasfemar a mi Rey y Salvador? Luego le dijeron: ¿qué te cuesta solamente decir Señor Emperador? O sea, adorar al Emperador y ofrecer holocausto o incienso ante él para salvarte la vida. Policarpo no les contestaba nada, pero puesto que iban insistiendo, al fin les dijo: nunca voy a cumplir con lo que me pidan y aconsejan ustedes. Y luego, al insistir el procónsul de nuevo que Policarpo jurara por el nombre de César, Policarpo contestó: si usted supone que yo jure por el nombre de César y pretende ignorar quién soy, oiga claramente, yo soy un seguidor de Cristo. Y al ver su firmeza, el procónsul le amonestó: tengo fieras, leones, tigres, tengo fieras, y te las echaré si tú no te arrepientes. Mande a traerlas, respondió. Entonces el procónsul insistió: si no te arrepientes, mandaré que te acaben con fuego, ya que menosprecias las fieras. Policarpo respondió: usted me amaneza con fuego que por poco tiempo arde y luego se apaga. Ignora que hay un fuego de juicio futuro y castigo eterno que se reserva para los impíos. Pero ¿por qué se detiene? Haga conmigo lo que quiera. Así que lo quemaron en la hoguera a Policarpo, es el líder de la iglesia de Esmirna. Él fue uno de muchos de esa iglesia en aquella ciudad que sufrieron la muerte por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Muchos otros fueron echados en la cárcel, perseguidos de diferentes maneras. Dice aquí que eran pobres, humanamente hablando, habían perdido posesiones, quizás habían sido expulsados de negocios por su fe en Cristo, por no someterse a la adoración del imperio romano, de César. Dice el versículo 9, si quieren dirigir su atención a ese versículo 9, Jesús dice: yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Jesucristo dice: te están calumniando los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son esas personas? Judíos por naturaleza, por la carne, pero como nos dice la Biblia en Romanos, en capítulo 2, versículo 28, dice: lo exterior no hace nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Entonces Jesús está diciendo: ellos dicen que son judíos, pero realmente en el sentido espiritual no son, porque no han aceptado a mí como su Mesías, como su Cristo. Y esos judíos que habían rechazado a Cristo eran algunos de los los que eran más agresivos contra los cristianos, juntándose con los romanos y con los ciudadanos de Esmirna para perseguir a los seguidores de Cristo.
Y cuando quemaron a Policarpo, los judíos estaban ahí, rompieron el día sábado, rompieron sus propias leyes para participar en la ejecutación de Policarpo. Así que los judíos estaban eran los enemigos quizás más grandes de los cristianos. Sin duda había creyentes judíos también, judíos que sí habían aceptado a Cristo, como Pablo, que estaban adorando y quizás recibiendo muchísima persecución de sus propias familias por el hecho de que habían abandonado el judaísmo. Cristo dice en el versículo 10, la primera parte: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. No tengas miedo. Noten eso, Él no dice lo que nosotros nos gustaría escuchar es: no tengas miedo porque todo va a estar bien, no te vas a tener que sufrir. Pero nota que Cristo no dice eso, dice: no tengas miedo por lo que estás por sufrir. Dice: pues no me gustan mucho esas palabras. Prefiero que digas: no tengas miedo porque todo va a estar bien, no va a haber ningún problema. Pero Jesús no dice eso a sus hijos, a su iglesia. Él dice: no tengas miedo por lo que estás por sufrir. Sí vas a sufrir persecución, pero no tengas miedo. La vida cristiana consiste de sufrimiento. Es una parte normal de la vida cristiana. Pablo dice a Timoteo, 2 de Timoteo 3:12, todos, noten eso, no dice algunos, pero todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los que quieren vivir piadosamente una vida consagrada a Cristo van a recibir persecución, oposición. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 6:33, dijo: en este mundo tendrán aflicciones, tendrán persecución, tribulación, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, las palabras de ánimo de Cristo no dicen no va a haber problemas, sino que dicen sí va a haber problemas, pero no se preocupan. No tengan miedo porque yo voy a estar con ustedes en medio de esa persecución. Y yo soy soberano en medio de esa persecución, sobre ese sufrimiento. Es muy importante recordar. Dice Jesús en versículo 10, la segunda parte: te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Muchos se han preguntado, bueno, ¿qué significan esos 10 días? ¿Son 10 días literales? Posiblemente se refiere a 10 etapas de persecución que ellos enfrentarían como ciudad, como iglesia en esa ciudad. No podemos estar seguros. Algunos también han dicho que se refiere a 10 años de persecución muy intensa. No sé, pero el punto es esto. Jesús dice: el diablo los va a echar en la cárcel a algunos de ustedes. Y van a sufrir persecución por 10 días. Cristo es soberano sobre esta persecución. Nada puede pasar al creyente que no está en la voluntad de Dios. Jesucristo no es aquel que está afligiendo a su iglesia. Es el diablo, ¿verdad? Es Satanás. Cristo no es el autor de la maldad, es el enemigo, es Satanás. Y nosotros, los pecadores, somos responsables por la maldad que hay en el mundo, no Dios. Pero Dios es soberano aún sobre la maldad y el pecado. Y dice la Biblia en Romanos 8:28 que Él dispone, dice, es un hecho que podemos sabemos que Él dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que aún los ataques de Satanás, Dios los dispone. Él no es el autor de esas cosas, pero Él los dispone para nuestro bien. Él los usa, Él los permite para el bien de su iglesia. Tú dices, ¿cómo es eso? Pues es algo que es muy difícil de entender. Un buen ejemplo de eso es el libro de Job. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Job en el Antiguo Testamento. Es Satanás que está trayendo todos esos problemas a Job, pero no lo puede hacer sin el permiso del Dios soberano. Y Dios toma toda esa maldad de Satanás y lo convierte en bien para Job en el final.
Y nosotros podemos confiar que aún las cosas malas que nos sucedan, que no es Dios directamente que nos está causando esos problemas, en la mayoría de los casos, Él sí disciplina a sus hijos, la Biblia nos enseña, pero cuando somos atacados por el enemigo y cuando sufrimos por el pecado que está en el mundo, podemos saber que realmente es Satanás que está responsable por eso y nuestras propias decisiones humanas, pero Dios permanece soberano, en control de esas situaciones y nada nos puede pasar a menos que Él lo permite. Y Él dispone esas cosas para el bien de su iglesia. Es algo que nosotros podemos ver en este pasaje. Así que Satanás y nosotros somos responsables por el pecado, pero Dios es soberano aún sobre el pecado. Aún hoy llegaron pocas personas y les doy gracias a Dios que por todos ustedes que están aquí. En esta situación en que han llegado pocas personas, Satanás quiere hacer algo con esta situación. Él quiere desanimar a nosotros. Quiere usarlo como un ataque de desánimo. Ay, pues nadie más está llegando a la iglesia. Pero Dios en su soberanía, Él puede usar esta situación para motivarnos a ser más fieles a Él. Motivarnos a rodearnos con más frecuencia y orar por nuestra comunidad y orar por nuestros hermanos. La misma situación que Satanás desea usar por el mal, Dios lo puede convertir en una cosa buena que nos va a motivar a orar más, consagrarnos más y ver el fruto de nuestras oraciones por el poder de Dios y su Espíritu. ¿Sí me explico? Así que si seguimos leyendo la última parte del versículo 10, Jesús dice a su iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Entonces, esos versículos muchos los han confundido para enseñar que la salvación es por obras. Que nosotros tenemos que siempre permanecer haciendo muchas buenas obras para conseguir la salvación, para ganar la salvación. Y nosotros sabemos que la Biblia no enseña eso. Porque la Biblia nos dice que la salvación es un regalo que Dios nos da gratuitamente mediante la fe. Y es por gracia, es el favor inmerecido que tú y yo no merecemos, ¿verdad? Esa es la salvación, es por gracia y por fe, no es por obras. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué es lo que dice este versículo? Porque a la primera pasada, muchos van a pensar, bueno, está enseñando de que si yo no me porto muy bien y no sigo tratando y tratando, voy a perder mi salvación. O ya Dios no me va a aceptar al final. ¿Qué es lo que significa este versículo? Enfatiza el otro lado de la moneda. En un sentido sabemos, pues claramente sabemos que la salvación es por fe y por la gracia de Dios. Pero sabemos también que nosotros estamos llamados a perseverar. Y nosotros no perseveramos para ganar nuestra salvación, sino perseveramos porque ya somos salvos. Perseveramos para demostrar la realidad de nuestra salvación, la realidad de nuestra fe. Hay dos clases de personas. Personas que tienen una fe verdadera y personas que tienen una fe falsa. Cuando viene la persecución, que siempre va a venir, cuando vienen los momentos difíciles, las personas en la iglesia que tienen una fe verdadera van a comprobar, van a mostrar que su fe es verdadera por permanecer, por perseverar en la fe. Y cuando vienen las pruebas, las personas que tienen una fe falsa, una fe que a lo mejor levantaron su mano o repitieron una oración, pero nunca tenían la realidad en su corazón de una conversión verdadera, realmente no son los elegidos de Dios. Esas personas cuando vienen las pruebas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a abandonar la fe y así demostrar que nunca tuvieron una fe legítima en el principio. ¿Sí me explico? Entonces la fe verdadera es una fe que permanece, una fe que persevera constantemente. No quiere decir que nunca caemos en el pecado, que nunca luchamos con tentaciones, pero los que verdaderamente son de Dios van a perseverar y van a demostrar la realidad de su fe por su perseverancia. Nosotros somos llamados en la Biblia a asegurar
que nuestra elección es una elección verdadera. Nosotros somos llamados a examinarnos para asegurar que estemos en la fe. Saber que no somos salvos por perseverar, pero si realmente somos salvos, va a haber evidencia en nuestra vida, va a haber fruto. Primera de Pedro, quiero ver este pasaje. Primera de Pedro 1, 3 a 7, es unas páginas atrás nomás de Apocalipsis, el libro de Primera de Pedro, antes del libro de Santiago, después de Santiago, después de Hebreos y Santiago, el libro de Primera de Pedro, unas pocas páginas atrás, quizás unos 8 o 9 páginas atrás. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, eso es para ilustrar el punto de esos versículos. Pedro dice algo muy semejante. Primera de Pedro 1, versículo 3. Los versículos son los números chiquitos, capítulo número grande. Primera de Pedro 1, 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible. Es como la corona de vida que se menciona en Apocalipsis capítulo 2. Además dice, incontaminada, una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. El poder de Dios nos protege mediante la fe. Versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Noten lo que dice el versículo 7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Ven eso? Es lo mismo de lo que estuve diciendo. Las pruebas demuestran la realidad de nuestra fe. Dice como el oro, el fe verdadero es como el oro. Y dice acrisolado por el fuego, acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna. Si es una fe verdadera, va a ser demostrado que es una fe digna. ¿De qué? Digna de gloria, honor y aprobación. Aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revela. Entonces somos salvos no por las obras, sino por la fe. Pero la fe que salva es una fe que obra, una fe que persevera. Así que es muy importante entender ese punto. Los que verdaderamente están en Cristo, los que verdaderamente son de Cristo Jesús, son vencedores. Pablo dice eso en Romanos 8. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que demostramos la realidad de nuestra fe por perseverar aún en medio de las pruebas. Quiero pasar lo demás de nuestro tiempo viendo algunas historias, algunas fotos. Vamos a hacer algo un poquito diferente hoy. Y esta primera foto, no sé si todos lo pueden ver bien. No sé si ustedes sabían que alrededor del mundo hay cristianos que están sufriendo por su fe. En nuestro país tenemos libertad. Yo puedo proclamar el Evangelio aquí, yo puedo hablar de la Biblia, puedo ir a la esquina y predicar, puedo ir en las tiendas y hablar con las personas y nada me va a pasar. No me van a arrestar, ¿verdad? No me van a echar en la cárcel. Hay libertad aquí para cualquier religión. Aunque poco a poco esa libertad se está desapareciendo. No siempre va a ser así. Pero por lo menos ahorita nosotros tenemos libertad. Pero en otros lados del mundo no es así. Un promedio de 160,000, escuchen bien eso, 160,000 cristianos mueren como mártires cada año. Cada año un promedio de 160,000 seguidores de Jesucristo mueren por su fe en el Señor Jesús. Esta foto aquí
Es una foto del domingo pasado, hace una semana nomás. El domingo pasado nosotros estuvimos aquí alabando, leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios, disfrutando nuestro tiempo juntos. El domingo pasado en esta iglesia estaban haciendo lo mismo, pero entraron unos hombres con armas y mataron a más de 10 personas. Puedes ver la sangre en el piso, los bancos tirados, la ropa tirada. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes hubieran llegado hoy a la iglesia si fuera ilegal o peligroso asistir? ¿Cuántos hubieran llegado? Ellos lo están haciendo, aunque saben que están enfrentando la persecución y la muerte. Eso es en el país de Kenia, en África. Hace una semana nomás que pasó eso. La siguiente foto que tenemos aquí, no podía encontrar uno más grande, pero el hermano ahí en medio es un pastor en la nación de Irán. Se llama Farsi, Pastor Farsi. Él ahorita está en la cárcel, ha estado ahí aproximadamente un año. Acaban de tener otro tribunal y parece que va a tener que pasar por lo menos otros 6 o 8 años en la cárcel por ser líder de una iglesia cristiana. Separado de su familia, enfrentando persecución por su fe en Cristo. Le han dado oportunidades de renegar y ha rehusado hacerlo. Ha permanecido fiel al Señor. Otra foto de otro pastor en el mismo país de Irán es el pastor Yusef. Él está en una condición aún peor. Él está en la cárcel ahorita y está esperando la pena capital. Lo más probable es que lo van a matar por su fe en Cristo. Separado de sus hijos, de su familia. Ahí está. Pero está gozándose en el Señor. Acabo de leer una carta que él escribió, que está animando a las personas afuera a seguir adelante en su fe. Que él lo considera un gozo que él puede sufrir por Cristo. Y aunque está triste estar separado por su familia, él no puede negar a su Dios, no puede renegar al Señor Jesucristo. Necesitamos orar por él, por Yusef y por Farsi, esos cristianos que están sufriendo en Kenia también. Son nuestros hermanos en el Señor Jesucristo. Son nuestros hermanos y hermanas. Otra foto aquí. Voy a leer algo para explicar. Estamos leyendo acerca de la iglesia de Esmirna, lo que hoy es la ciudad de Izmir en Turquía. En ese mismo país, en Turquía, un poquito al sur de Izmir, en otra ciudad, en el 2007, este hermano, este pastor, líder en la iglesia, pagó con su vida su deseo de proclamar el evangelio, de seguir a Cristo. Dice así la historia: el mundo cristiano fue conmovido por lo que sucedió el día 18 de abril de 2007 en Turquía. 3 cristianos que trabajaban en una casa distribuidora de Biblias en la ciudad turca de Malatya fueron brutalmente torturados y asesinados por musulmanes fanáticos. 2 de las víctimas, Nakati Adin, que es ese hermano aquí, Nakati Adin, pastor de 35 años, y Ugur Yücel, eran turcos que se habían convertido a Cristo. El tercero era un misionero alemán de nombre Tilman Guest, y tenemos una foto de él y de su familia también. La siguiente foto. Tilman Guest y su esposa y sus 3 hijos. Ese hermano también murió ese día. Dice Tilman Guest, que vivía en Turquía desde hace 10 años. Su ahora viuda esposa, Susana, en la foto, declaró que a pesar de lo sucedido, ha perdonado a los asesinos y que quiere seguir viviendo junto con sus 3 hijos en Malatya. Enfatizó públicamente que no tenía sentimientos de venganza, subrayando esto con las siguientes palabras: a aquellos que hicieron esto, quiero decirles lo que Jesucristo dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El número 6. Tenemos una foto
van a estar pensando, bueno, eso es en Irán, eso es en África, en otras partes donde están los musulmanes, pues también está pasando en China, en Vietnam, no en todas partes de esas naciones, pero hay persecución de creyentes. Yo personalmente he ido a China, he ido a Vietnam y tenido la oportunidad de trabajar con la iglesia perseguida allí. Y muchos están sufriendo, no siempre la muerte, pero persecución de no poder tener un buen trabajo porque nadie les da un trabajo a un cristiano. De no poder asistir a ciertas escuelas. Y en las partes más rurales, aún todavía están matando a cristianos en China. Pero eso no está en China, eso no está en el mundo árabe ni en África, eso está en nuestro propio México, en Chiapas. Esos son un grupo de cristianos que están quedando en una casa en San Cristóbal de las Casas. Una casa hogar donde están proveyendo ayuda por esas personas, porque, bueno, voy a leer lo que les ha pasado. Dice: cristianos evangélicos que han sido expulsados de las comunidades de los Llanos y San Gregorio, cerca a San Cristóbal de las Casas en Chiapas, fueron atacados por sus vecinos. Sus casas fueron destruidas, cortaron su luz y agua, robaron todas sus posesiones, sus terrenos, sus animales y sus cosechas. ¿Por qué? Porque rehusaron participar en las fiestas religiosas y dar ofrendas a los santos y dioses del pueblo. Muchas iglesias han sido destruidas y este año 4 personas han sido asesinadas por su fe en esa región de Chiapas. No tengo una foto de él, no sé por qué, pero también el cuñado de Erika, que está aquí con nosotros, este año fue asesinado sirviendo al Señor en Irak y fue asesinado por uno de sus estudiantes. Entonces me gustaría enseñarles una foto, un video de su vida, pero otro ejemplo de alguien que enfrentó persecución, enfrentó oposición por su servicio a Cristo. Y nosotros necesitamos estar orando por esos hermanos en Chiapas, por los hermanos en China, en Arabia, en Yemen, en todos esos países donde están enfrentando persecución por su fe en el Señor Jesucristo. Ellos están arriesgando sus vidas por predicar el Evangelio. Hay unos videos que vi en el internet de persecución que pensé en pasarlo, pero están en inglés y son muy feos para mirar, pero personas que han sufrido brutalmente por ser cristianos. Vi un video de una hermana, una jovencita en China, que por no renegar su fe en Cristo, pasó 6 años en la cárcel, en una celda sola, oscura, siendo torturada, golpeada por su fe en Cristo. Pero ella dijo, en medio de eso, mi fe en Cristo solamente fortaleció más. En los momentos más feos, cuando la estaban golpeando y pegando y todo eso, ella dice que vio a Jesús, tuvo más cercanía a Jesús en esos momentos de lo que había tenido en todos los otros tiempos en su vida. Entonces nuestros hermanos en Cristo están sufriendo, los en Esmirna estaban sufriendo, aún hoy en día en Turquía están sufriendo por su fe. ¿Y nosotros qué? Ellos están arriesgando mucho sus posesiones, su comodidad, sus trabajos, sus familias, sus propias vidas para predicar a Cristo. Y nosotros aquí tenemos tanta libertad. ¿Y qué hacemos? Pues me da pena. Me da vergüenza hablar con esa persona, pero a lo mejor se va a reír de mí. A lo mejor se va a burlar de mí. No quiero hacerlo, no sé qué decir. Ellos están arriesgando sus vidas y nosotros tenemos temor por unas palabras que nos van a decir. Qué ridículo, ¿verdad? Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Que realmente queremos ver cambios en nuestra comunidad, queremos ver que las personas lleguen a conocer a Cristo, vidas transformadas, matrimonios cambiados, transformados,
familias restauradas, queremos ver cambios aquí, queremos ver a más personas llegar a conocer a Cristo Jesús, ver más de un vistazo del reino de Dios en este lugar. Tenemos que tomar esta actitud de Pablo, decir, no me avergüenzo del evangelio. Si ellos lo están haciendo en esos países y saben que están arriesgando sus vidas en muchos casos por hacerlo, porque yo no tengo más deseos de hacerlo aquí. Yo puedo hablar con cualquier persona y la cosa más fea que me va a pasar es que me van a decir unos disparates o unas palabras feas y eso es todo. Así que les doy el reto de aprovechar de la libertad que nosotros tenemos como creyentes, de hablar de Cristo, de proclamar su nombre, de vivir como Cristo, invitar personas a las iglesias. Mucho más que me gustaría decir acerca de eso, pero eso requiere una entrega total a Dios, una entrega total al Señor Jesucristo. Pero algunos de ustedes están pensando, bueno, a lo mejor ellos están arriesgando sus vidas, pero no me nace eso, no me nace ir a predicar, no siento que es mi llamado hablar de Cristo, compartir con las personas en mi trabajo, guiar a mi familia en el Señor, no siento que es mi llamado ser luz en este mundo. Me da pena. No sé, a lo mejor algunos de ustedes están pensando eso es muy radical, eso es muy extremo. Vivir así tan radicalmente por Cristo, sacrificando todo por Él, hablando con otras personas de Él. Si eso es lo que tú estás pensando, necesitas ver a Jesús, necesitas ver al Señor Jesucristo. Jesucristo en el versículo 9, si regresan en nuestro pasaje de Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 9, Él dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Jesús dice, yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Él no solamente está diciendo, no solamente está mirando como Dios soberano que es, del cielo, viendo su sufrimiento ahí. Pero cuando Él dice conozco, es más que solamente que Él lo ve o que Él se da cuenta de lo que están sufriendo. Es más que eso. Es que Él personalmente había experimentado esa pobreza y ese sufrimiento. Jesucristo, dice la Biblia, se humilló, ¿verdad? Se hizo obediente a la cruz hasta la muerte, hasta muerte en la cruz. Se humilló, dice que se hizo semejante a los seres humanos, tomó nuestro lugar. Él conoce la pobreza como ningún otro, conoce el sufrimiento como ningún otro. Él lo ha experimentado. Y ese Dios que conoce nuestro sufrimiento, el sufrimiento de los perseguidos, dice, yo conozco ese sufrimiento, así que no tengan miedo. No tengan miedo porque yo estoy con ustedes. Además, Él dice que en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, es decir, Jesús, el que murió y volvió a vivir. Jesucristo les está recordando, yo también he muerto y ya vivo. Está hablando aquel que murió y ahora regresó a la vida. Está hablando específicamente ahí de su resurrección. Dice, ustedes están experimentando persecución, sufrimiento y algunos de ustedes van a morir como mártires por mi nombre. Pero no se preocupan, anímense, no tengan miedo, porque yo también morí, pero volví a la vida, volví a vivir. Esas son las palabras de Jesucristo. Nosotros necesitamos ver a Jesús en su sufrimiento, ver a Jesús en su gloria. El Dios que conquistó la muerte, conquistó a Satanás, conquistó el pecado, que ahora está reinando, gobernando como el Dios soberano y supremo de todo el universo. El que es vida, la fuente de vida, es nuestro Dios. Si servimos a ese Dios, ¿por qué tendríamos miedo de cualquier cosa? Si realmente confiamos en el Dios soberano, tú y yo, escuchen bien, debemos poder entrar en cualquier situación,
Si sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios, no tenemos que tener miedo, porque nada nos puede pasar que está fuera de su voluntad perfecta para nosotros, del Dios Todopoderoso que dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Puede decir, aun si estoy enfrentando persecución, sufrimiento, pobreza, por mi fe en Cristo, por mi testimonio de Cristo, está bien, no importa, porque yo sirvo al Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios del universo. Él está conmigo y nada me puede pasar que está fuera de su voluntad perfecta, porque Él me ama y Él hace lo que es mejor para mí y lo que es para su gloria eterna. Esa es confianza, hermanos. Amén. Así que, si nosotros realmente vemos a Cristo así, Cristo en toda su gloria, los versículos que les quiero recordar aquí en Filipenses, los tengo en la pantalla. Filipenses 3, 10 a 11. Pablo, el apóstol Pablo, estaba hablando y dice, yo quiero conocer a Cristo. Creo que la mayoría de ustedes aquí también hasta cierto punto podrían expresar ese deseo, ¿verdad? O no estarían aquí quizás, ¿verdad? Todos queremos conocer a Cristo, pero además que dice experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Pues yo creo que todos queremos eso también. Queremos poder de la resurrección en nuestra vida. Pero ¿qué más dice Pablo? Yo quiero conocer a Cristo, su resurrección y también participar en sus sufrimientos. Participar en sus sufrimientos. ¿Cuántos de ustedes dicen, amén, yo quiero eso? No creo que esa es nuestra tendencia más natural. ¿No quiero también sufrir? ¿Qué? Eso no es lo que deseamos. Pero Pablo dice, sí, yo quiero sufrir. No es que neciamente buscamos sufrimiento, que a propósito hacemos cosas tontas, estúpidas para que las personas nos persigan, ¿verdad? No está hablando de eso, pero está diciendo si realmente estamos viviendo comprometidos a Cristo, de todo corazón entregados a Él, sirviéndolo, hablando de Él, viviendo con su amor, con su compasión, entregando todo lo que tenemos para su gloria, compartiendo nuestras posesiones con los demás, sacrificando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro trabajo para Cristo y para el bien de las personas que Cristo ama. Si realmente estamos haciendo eso, vamos a sufrir, pero vamos a estar llenos de gozo en medio de ese sufrimiento. Es una cosa que no tiene sentido, humanamente hablando. Es la razón que Cristo dice, ustedes son pobres, pero en realidad son ricos. Son ricos, porque lo que importa no es lo terrenal, sino lo celestial, lo que es eterno. Necesitamos esa perspectiva de Pablo. Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si para ti el vivir es Cristo, también para ti el morir es ganancia. No quiere decir que estás buscando la muerte, pero para ti la muerte solamente tiene algo bueno para ofrecerte, porque es Cristo, lo que vas a enfrentarte con Cristo, tu Rey Salvador, tu amado Salvador. Realmente estás en Él. Si para ti el vivir es Cristo. Además, en los versículos de 13 a 14, Pablo dice los siguientes versículos: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes podrían decir eso? Yo también, como Pablo, estoy esforzándome por alcanzar lo que está delante. Yo quiero avanzar hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Es una realidad en sus vidas, hermanos? Si eso fuera una realidad en mi vida completamente, en tu vida completamente, todos los días diciendo, Señor, aquí estoy, mi tiempo es tuyo, mis recursos son tuyos, todo lo que tengo, mis destrezas son tuyos, Señor, mi trabajo es tuyo, mi matrimonio es tuyo, mi familia es tuya, mi vida es tuya, Señor, tuyo soy. Aquí estoy, soy tu siervo, úsame como tú quieres. Si todos los días tuviéramos esa actitud, si estuviéramos completamente entregados a Cristo, completamente, veríamos transformación en esta comunidad. Veríamos, y no les he hecho mentir, esta iglesia llena de personas, si todos estuviéramos viviendo así. No solamente esta, pero otras iglesias plantadas en esta ciudad y en otras partes, hasta los confines de la tierra.
Porque el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer que vive completamente entregado a Él. El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre o con una mujer que vive completamente entregado a Él. Y yo ruego que por la gracia de Dios ustedes puedan decir: yo quiero ser esa persona, yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer que vive completamente entregado a Dios. Todos los días de mi vida: Señor, aquí estoy, soy tu siervo, existo para ti. Mi trabajo, reconozco que tú me has dado ese trabajo, y en ese trabajo quiero glorificarte, quiero honrarte con mis recursos. El dinero que gano, reconozco que ese dinero te pertenece. El tiempo que tengo, reconozco que no es mi tiempo, es un regalo que tú me has dado, es tu tiempo. Así, Señor, te lo doy de nuevo. Úsame, usa mis horas, mis días, como tú quieras. Oh, amigos, si pudiéramos vivir así, hermanos, si pudiéramos vivir así por la gracia de Dios, veríamos cambios, transformación en esta comunidad y hasta los confines de la tierra. Porque ese es el poder de Dios. Nosotros necesitamos someternos a Él, y por medio de Él nosotros podemos avanzar su reino. A lo mejor vamos a enfrentar persecución horrible quizás. No sabemos si siempre va a ser legal predicar y compartir el Evangelio en este país. A lo mejor va a llegar el día en que no. Estuve leyendo de un hermano en China que sabían que él sabía acerca de dónde estaban escondidos ciertos hermanos, ciertos pastores y líderes de la iglesia donde vivían, y fueron a su negocio para tratar de conseguir esa información. Y como él no los quiso decir, agarraron su mano, unos hombres lo agarraron y pusieron su mano en la mesa, y una tras otra quitaron sus uñas. Imagínate. Yo en esta semana estuve jugando con Benjamín y me pegó con su espada de juguete en la uña y me dolió bien feo. Dije: híjole, si eso me duele tanto, ¿cuánto sería quitar completamente? A lo mejor algunos de ustedes han experimentado eso alguna vez en el trabajo. Pero imagínate, sufriendo eso. Pero ese hermano, aún en medio de tanto dolor, él no confesó. No les dijo dónde estaban los ministros, los pastores. Cristo, me imagino, lo ayudó en ese momento a permanecer firme en Él. A lo mejor nosotros, espero que no. Yo no quiero ser perseguido, yo no quiero enfrentar ese tipo de persecución, pero a lo mejor un día nosotros vamos a enfrentar cosas así, yo no sé. Pero si estamos en Cristo, por el poder de su Espíritu Santo, Él nos puede dar fuerzas para sobrevivir esos momentos, y no solamente sobrevivir, sino salir como vencedores, con gozo y alegría. Porque es algo sobrenatural, es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Cómo puede ser que el sufrimiento trae gozo? Humanamente hablando, esa es una cosa ridícula. Pero Dios dice: en Cristo, aun si están sufriendo, si es por mi causa, ustedes van a tener alegría y gozo y paz en medio de esas tormentas. Vamos a participar en la cena del Señor al terminar nuestro tiempo, recordando a Jesús, recordando que más que cualquier otro, Él sufrió horriblemente en la cruz, los golpes, ¿verdad?, que Él recibió. Las personas agarraron su barba y quitaron el pelo de su cara. Lo golpearon, escupieron en su cara. Su propia carne había sido quitado por los látigos, ¿verdad?, de los soldados. Tanto dolor y sufrimiento, y luego colgado ahí en la cruz, los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Dice, tan golpeado que nadie ni siquiera pudo reconocerlo. Qué horrible. Pero mucho más que eso, Jesús sufrió algo mucho peor que eso en la cruz, mucho peor que ese sufrimiento físico. Fue la ira de Dios sobre nuestros pecados que Él sufrió por nosotros. Él sufrió el castigo del infierno que nosotros merecemos. Él lo sufrió en esas 3 horas de oscuridad en la cruz por nosotros, porque nos ama. Nos ama. Aquel que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Ese es el Dios que queremos recordar.
murió, resucitó, ascendió al cielo y un día viene otra vez por su iglesia. Nosotros tenemos esa confianza, esa fe. Y hoy día tenemos la oportunidad de proclamar su muerte hasta que Él venga. Pero salir de este lugar, no solamente como aquellos que dicen que son cristianos o creyentes los domingos, sino como personas transformadas, que podemos reflejar ese amor de Jesús cada uno de los días de esta semana, cada momento. Que las personas pueden ver a Jesús en nosotros y como resultado llegar a conocerlo. Señor, te damos gracias, te alabamos. Señor, no hay nadie como tú. Gracias por nuestros hermanos que están sufriendo en diferentes partes del mundo, Señor. Pedimos por ellos que los protejas, Señor. Que les des esa fuerza para poder perseverar aún en medio de las pruebas. Señor, sabemos que es tu voluntad, Señor, que muchas veces tenemos que sufrir, pero aún en medio de ese sufrimiento sabemos que tú estás con nosotros. Es una oportunidad para llegar a ser más como tú, experimentar tu presencia como nunca jamás. Siento que nosotros estamos faltando mucho ahí, Señor. No es que queremos que haya persecución, Señor, pero ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, con una fe tan radical, Señor, que haya oposición. Ayúdanos a vivir de una manera tan sacrificial, Señor, que podamos saber lo que es la pobreza. Sabemos que muchas veces tú nos bendices tanto, Señor, y aún con cosas materiales, Señor, y queremos reconocer que esas cosas son tuyas. Señor, y no es que buscamos la pobreza, el sufrimiento, pero si es tu voluntad, danos la fe, y danos el poder y el gozo para poder ser más que vencedores en medio de esas pruebas. Señor, queremos orar por esos hermanos que están sufriendo. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias por ellos. Gracias por los ejemplos del pasado, de los que han muerto en obediencia. Pero sobre todo te damos gracias por tu muerte, Señor, por tu sacrificio por nosotros. Te alabamos, Dios, en el gran nombre de Jesús. Recordamos lo que tú hiciste, en tu nombre. Amén. Vamos a cantar al Señor en este momento. Los que son creyentes en Cristo, puestos su fe en Él, son bienvenidos a empezar a tomar de la cena del Señor. Todo
nuestro